si te dijera que Santa Claus, el ícono más luminoso de la Navidad, nació de sombras tan densas que durante siglos nadie se atrevió a contarlas abiertamente? ¿Y si el mismo personaje que hoy asociamos con regalos, chimeneas y esperanza infantil es, en realidad, la última máscara de antiguas figuras que representaban miedo, castigo, muerte y vigilancia? Hoy vamos a desmontar el mito. Lo voy a destripar capa por capa, igual que hicimos con Blancanieves, Caperucita y Hansel y Gretel. Y te prometo algo, nunca más volverás a ver a Santa Claus con los mismos ojos. Para empezar este viaje, tenemos que retroceder más de 1600 años, mucho antes del traje rojo y la Coca-Cola. En una pequeña ciudad costera del Imperio Romano de Oriente vivió un hombre que pasaría a la historia como San Nicolás de Mira, obispo, taumaturgo y, según los textos eclesiásticos, protector de los niños. Pero esa es la versión limpia, la versión para catecismos. La verdad surge cuando revisamos los documentos más antiguos conservados en Constantinopla, registros medievales que describen a Nicolás no como un gentil santo de los niños, sino como un clérigo severo, capaz de actos de violencia justificada, obsesionado con castigar la maldad y aterrorizar a quienes se desviaban del camino moral. Uno de los relatos más inquietantes aparece en el Stratelatis, texto hagiográfico del siglo VI. Allí se cuenta que Nicolás irrumpió en una casa donde 3 niños habían sido asesinados y salados en un barril por un carnicero. Según la versión popular, el santo los resucita. Pero en la versión más antigua, el milagro no es el centro de la historia, lo es el castigo. El manuscrito describe a Nicolás enfrentando al carnicero con una furia temible, y la frase anotada por los escribas es perturbadora. Y el obispo lo miró con ojos tan ardientes que el hombre supo que su alma estaba perdida antes de morir. No se menciona resurrección alguna, no se menciona clemencia. San Nicolás aparece como un juez implacable, un ejecutor de justicia casi sobrenatural. Este es el verdadero fundamento del personaje, que siglos después se transformaría en Santa Claus. No un abuelo alegre, sino una figura que vigila, juzga y castiga. Y esta idea, la de un hombre que observa a los niños y decide quién merece recompensa o sufrimiento, no es cristiana. Es muchísimo más antigua. Las tribus germánicas ya hablaban de un ser que cabalgaba por el cielo durante el solsticio, acompañado de criaturas oscuras. Su nombre era Wodan o su variante más conocida, Odín. El anciano de barba blanca que recorre los cielos no nació en el cristianismo, sino en la mitología nórdica. Odín realizaba la llamada cacería salvaje, un evento apocalíptico donde espíritus y muertos cabalgaban junto a él. Quien se cruzaba con su cortejo podía ser arrastrado al inframundo o perder la razón para siempre. La tradición era tan aterradora que los campesinos europeos cerraban puertas y ventanas al caer la noche del solsticio, y los niños eran advertidos. No mires al cielo cuando el anciano pase cabalgando o te llevará con él. Y aquí llega el primer vínculo directo. En algunas regiones, los niños dejaban botas llenas de heno para el caballo de Odín. A cambio, el dios dejaba dulces o pequeños regalos si mostraban obediencia. Un anciano de barba blanca, cabalgando por el cielo, visitando casas en diciembre, otorgando premios a unos niños y castigos a otros. Santa Claus no fue una invención amable. Fue una domesticación de algo que originalmente representaba terror sagrado. Pero la transformación más inquietante no viene de Odín, ni de San Nicolás, sino de las criaturas que lo acompañaban, porque durante siglos Santa Claus no recorría el mundo solo. Siempre tuvo una contraparte oscura. Y para entender la Navidad moderna, hay que recuperar a ese acompañante perdido. Aquí empieza la parte más perturbadora del cuento. Durante más de 1000 años, San Nicolás, o su equivalente pagano, el anciano que cabalga por el cielo en diciembre,
nunca viajó solo. Hoy lo imaginamos llegando con renos y regalos, pero en casi toda Europa su figura iba acompañada de un ser cuya función no era dar premios, sino castigar. Las iglesias, los gobiernos y, siglos después, la industria del entretenimiento hicieron un esfuerzo consciente por borrar a estos seres de la memoria colectiva. Pero si se quiere entender el origen real de Santa Claus, hay que mirar a sus sombras, porque fueron ellas las que moldearon la Navidad. Krampus, el castigador de niños. Krampus fue, durante siglos, el otro lado de San Nicolás, un demonio cornudo con lengua alargada, cadenas y ramas de abedul. Si San Nicolás premiaba, Krampus castigaba. Su origen es anterior al cristianismo. Investigadores del folclore alpino han encontrado evidencias de rituales del siglo XII donde jóvenes disfrazados de criaturas demoníacas recorrían los pueblos durante el solsticio, golpeando las puertas y exigiendo tributo. La función era clara: recordar a la comunidad que la oscuridad del invierno trae juicio. Algo especialmente perturbador aparece en documentos de Salzburgo del año 1587, un decreto episcopal que prohíbe explícitamente las procesiones de criaturas bestiales que acompañan al santo obispo. La prohibición es la prueba del delito. Las autoridades no podían erradicar el miedo popular asociado a Krampus, así que intentaron ocultarlo. En algunos pueblos de Austria, hasta el siglo XIX, se registraron casos de niños realmente heridos durante la caza de Krampus. Un informe de 1855 narra que 3 hombres enmascarados entraron a una casa, arrastraron a un niño afuera y lo dejaron colgado de un árbol. No para matarlo, sino como advertencia ritual. Ese era el origen de la Navidad alpina. Knecht Ruprecht, el sirviente que anotaba pecados. En Alemania, el compañero oscuro de San Nicolás no era un demonio, sino un hombre encorvado, vestido de negro. Knecht Ruprecht. Su función era mucho más siniestra que la de un demonio impulsivo. Ruprecht cargaba un cuaderno. En él anotaba los pecados de cada niño: mentiras, desobediencias, robar pan, contestar a los padres. Si el niño respondía bien a sus preguntas catequéticas: ¿sabes rezar? ¿Conoces tus oraciones?, recibía fruta. Si no, Ruprecht lo golpeaba con un bastón o, según textos del siglo XVII, lo metía en un saco lleno de ceniza y lo arrastraba por las calles. El mensaje era inequívoco. La Navidad no era alegría, era evaluación moral. El niño era un sujeto bajo vigilancia. Algo inquietante sucede en registros de Leipzig de 1752. Un niño murió después de que un Ruprecht lo castigara en plena calle. El juez declaró que no había delito, porque el castigo era tradición aceptada. La Navidad era un tribunal público. Duarte Piet, la sombra esclavizada del santo. En los Países Bajos, el acompañante se volvió aún más polémico. Zwarte Piet, Pedro el Negro. Hoy se discute su representación racista, pero su origen es más oscuro de lo que muchos creen. En manuscritos del siglo XVI, Piet aparece como un sirviente encadenado, no un ayudante alegre. Iba delante del santo, golpeando puertas, llevando un libro donde figuraban los nombres de los niños malos junto a la amenaza explícita: serás llevado a España en el saco de Piet. La frase no es casual. En la época, España era el imperio que dominaba Europa y utilizaba castigos ejemplares contra rebeldes y herejes. El saco de Piet era una metáfora del secuestro y deportación, algo temido por las familias pobres. En un poema neerlandés de 1828, Piet dice: «Donde haya un niño malo, lo tomaré y no volverá a ver su patria». La Navidad era literalmente una amenaza. Perchta y Frau Holle, las guardianas que abrían vientres.
En Austria y el sur de Alemania existían figuras femeninas asociadas a Nicolás o a Odín que cumplían un rol espeluznante, Perchta y Frau Holl. Ambas recompensaban a quienes trabajaban duro durante el año, pero castigaban a quienes no. Y su castigo era escalofriante. Abrían el vientre de la víctima, le sacaban las entrañas y las sustituían con paja. Este castigo aparece en textos del siglo XIII sobre festividades del solsticio. Los campesinos advertían a los niños: no seas perezoso o Perchta vendrá a abrirte. Este es el origen remoto del concepto de niño bueno versus niño malo. No eran premios y carbón. Era supervivencia o muerte. Y aquí viene la clave. Durante siglos, Santa Claus no era un símbolo de bondad, sino un supervisor que recorría las aldeas acompañado de agentes de castigo. El traje rojo, los renos, la risa y el saco de regalos son capas de azúcar sobre un arquetipo primitivo. El juez del invierno, el vigilante de la oscuridad, el encargado de decidir quién merece vivir un año más. Pero la distorsión más grande ocurre cuando estas figuras desaparecen casi por completo del relato. Porque a partir del siglo XIX, Santa se vuelve amable, excesivamente amable, demasiado amable. Y eso no fue accidental. Hubo intereses concretos, religiosos, industriales y políticos que moldearon conscientemente la imagen moderna de Santa Claus para que dejara de ser un espectro del invierno y se convirtiera en un símbolo de consumo, obediencia patriótica y control social. La transformación empezará aquí. Para entender cómo pasamos de un anciano sombrío que recorría aldeas acompañado de demonios y castigadores a un abuelo obeso y simpático vestido de rojo, hay que mirar al lugar donde todo mito europeo fue triturado, reorganizado y devuelto al mundo como un producto: Estados Unidos del siglo XIX. El país acababa de salir de guerras, epidemias, fracturas sociales. Había crisis económica, corrupción política y una profunda ansiedad urbana. En ese contexto, millones de inmigrantes europeos llegaron con sus propios rituales de invierno: Krampus, Perchta, Ruprecht, Santa Nicolaus, Tomte, Sinterklaas, una cacofonía de tradiciones incompatibles entre sí. Para las élites norteamericanas, esto era un problema. La Navidad estaba fuera de control: borracheras públicas, disturbios, saqueos, violencia callejera. El invierno era, literalmente, la estación del caos. Y en 1823 aparece la primera decisión consciente de reescribir la Navidad. A Visit from St. Nicholas, el poema que borró a los castigadores. La revista Troy Sentinel publica un poema anónimo más tarde atribuido a Clement Clarke Moore, A Visit from St. Nicholas, hoy conocido como The Night Before Christmas. Aquí ocurre algo monumental. Santa aparece sin Krampus, sin Piet, sin Ruprecht, sin Perchta. Por primera vez en 1000 años, el vigilante del invierno está solo. Y aún más grave, no castiga, no juzga, no pregunta oraciones, no anota pecados, solo entrega regalos. El poema fue recibido como una revelación. La clase media urbana abrazó la idea de una Navidad despolitizada y sin violencia. Los niños dejaban de tener pesadillas sobre demonios nocturnos, y los adultos dejaban de sentirse vigilados moralmente. Pero esta transformación tenía un propósito: convertir la Navidad en un mecanismo de control social suave. Al eliminar a las figuras de castigo, Santa Claus podía convertirse en algo mucho más útil para un país industrializado: un símbolo de obediencia infantil, un incentivo al consumo, un rostro amable que reemplazara a la vigilancia explícita de la Iglesia. Pero el cambio estaba lejos de terminar. Thomas Nast, el artista que creó al Santa que conoces. En la década de 1860, el dibujante alemán Thomas Nast, contratado por Harper's Weekly, recibió un encargo claro:
crear un Santa Claus visualmente coherente para un público masivo. Los primeros bocetos de Nast son perturbadores. Santa aparece como un gnomo vigilante con una lista interminable de nombres acompañada de descripciones siniestras. Mentiroso compulsivo, niño agresivo, mendiga en potencia, carácter defectuoso. Es decir, Santa no era alegre. Santa era un supervisor moral, casi un carcelero de la infancia. En un dibujo de 1866, Nast lo representa apoyando un oído sobre el tejado, escuchando lo que ocurre dentro de cada casa. La leyenda dice: él sabe cuándo están despiertos. Una frase que hoy repetimos sin pensar, pero cuyo origen es vigilancia, no ternura. En otro dibujo de 1871, Santa aparece revisando informes policiales de niños problemáticos. Tiene mapas, documentos, listas y un reloj de arena, símbolos claros del control burocrático moderno. La Navidad empezaba a adoptar una nueva forma, no el castigo físico medieval, no el demonio enmascarado, sino la vigilancia silenciosa del Estado moderno. Santa se convertía en un agente moral, pero maquillado con amabilidad, una figura que observa, que evalúa, que clasifica y que lo hace con una sonrisa. La Iglesia intenta reconquistar a Santa y pierde. Curiosamente, la Iglesia reaccionó tarde. A finales del siglo XIX, obispos católicos en Alemania, Francia y los Países Bajos denunciaron públicamente la americanización del santo. Se quejaban de que Santa Claus había perdido su dimensión religiosa y se había vuelto un ídolo del consumo. Un obispo de Múnich escribió en 1899: la figura que hoy llaman Santa Claus no pertenece a la fe cristiana. Es un fantasma que invade los hogares para desplazar a Cristo, pero ya era demasiado tarde. La Navidad había dejado de ser una advertencia moral y se había convertido en un ritual de compra, obediencia y domesticación infantil. Aún así, falta el golpe final, el momento en que Santa Claus se volvió invencible, el instante en que su imagen quedó congelada, literalmente, para siempre. Ese momento llegaría en 1931, con una empresa cuya influencia cultural no tiene precedentes, y con un trato faustiano que convertiría al viejo vigilante invernal en un símbolo planetario. En 1931, Estados Unidos estaba sumido en la Gran Depresión. Miles de familias habían perdido sus hogares, los bancos colapsaban y el desempleo devastaba ciudades enteras. Era un país roto y un país vulnerable. Y en ese contexto, una de las corporaciones más influyentes del planeta tomó una decisión que alteraría la Navidad para siempre. Coca-Cola contrató al ilustrador Haddon Sundblom para rediseñar a Santa Claus. Pero lo que casi nadie sabe es esto. No se trataba simplemente de hacer un anuncio navideño bonito. El objetivo era reconstruir emocionalmente a un país devastado, usando a Santa Claus como herramienta de ingeniería social. La creación del Santa Feliz, un experimento psicológico masivo. Los ejecutivos de Coca-Cola necesitaban un símbolo que transmitiera calidez en tiempos de frío económico, estabilidad en un mundo que se desmoronaba, consumo en una sociedad que ya no podía consumir. Así que le dieron a Sundblom instrucciones precisas. Santa debía ser gordo, no flaco, sonriente, no vigilante, rojo, no sombrío, inofensivo, no moralizador. Debía ser alguien que invitara a comprar y, sobre todo, debía eliminar por completo la memoria histórica del Santa original. Nada de Krampus, nada de castigos, nada de vigilancia, nada de demonios alpinos, nada de juicios morales. Por primera vez en más de 1000 años, Santa Claus no sería ni juez ni castigo. Sería publicidad. Pero aquí viene la parte verdaderamente perturbadora. El modelo real para Santa no era amable.
Sundblom no inventó la cara de Santa por casualidad. Usó como modelo a su amigo y vecino, un vendedor alcohólico llamado Lou Prentice. Un hombre cuya biografía, lejos de ser alegre, estaba marcada por ruina económica, abandono familiar y episodios de violencia. Los primeros bocetos muestran a Santa con una expresión casi melancólica, la mirada perdida, la piel enrojecida por exceso de alcohol. Sundblom suavizó estas características, pero si observas con atención los primeros anuncios de los años 30 y 40, notarás que el Santa no tiene la inocencia de un personaje infantil, tiene la tristeza de un hombre derrotado. Y aquí está el detalle que los historiadores del arte señalan como el punto más inquietante. Los primeros Santa de Sundblom parecen estar disfrazados de felicidad, como si la sonrisa fuera una máscara que oculta algo roto por dentro. No es un abuelo, es un símbolo diseñado para parecer seguro, un ícono artificial. El Santa omnipresente, ya no un juez, sino un espía. La campaña fue un éxito tan grande que en apenas una década la imagen de Sundblom se impuso sobre todas las variantes europeas y la Navidad se transformó en algo nuevo. En los años 40 y 50, Estados Unidos vivía una obsesión creciente por la vigilancia, guerra, espionaje soviético, listas negras. Las instituciones necesitaban una figura que enseñara a los niños, desde pequeños, que ser observado era normal. Y así reapareció uno de los rasgos más inquietantes del Santa medieval, pero disfrazado de ternura. La canción de 1934, Santa Claus is Coming to Town, lo deja claro. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. Lo que antes era control moral explícito, ahora se convertía en un mensaje dulce. Pero el contenido es idéntico al del viejo Knecht Ruprecht. Santa vigila, Santa observa, Santa evalúa. Ya no castiga físicamente, pero sí determina quién recibe y quién no. Es el panóptico infantil perfecto, un vigilante omnipresente que no aterroriza, pero condiciona. El niño aprende a comportarse, no por ética, sino por miedo a perder recompensas. Y esa dinámica es muy parecida a otra institución moderna, las campañas de publicidad que moldean comportamiento desde la infancia. Pero la transformación aún no ha terminado, porque queda una última figura, una que hoy se parece a un juego inocente, pero cuyo origen es tan inquietante que muchos padres ignoran su verdadera naturaleza. Una figura que es, en esencia, la reencarnación literal del espía navideño medieval, diseñada para entrar en tu casa y vigilar a tus hijos, y está presente en millones de hogares, a comienzos del siglo XXI, cuando parecía que todas las sombras de la Navidad habían sido erradicadas por completo, ocurrió algo inesperado. Una figura nueva apareció en los hogares, aparentemente inocente, pero profundamente inquietante cuando se analiza en su origen antropológico. Hablo del Elf on the Shelf, el duende en el estante que millones de niños en Estados Unidos colocan en casa cada diciembre. El ritual es simple. El elfo observa a los niños durante el día y por la noche viaja al Polo Norte para informar a Santa sobre su comportamiento. A primera vista suena adorable, pero su diseño conceptual es una reaparición de los acompañantes vigilantes medievales, Ruprecht, Krampus, Piet, Perchta, todos reencarnados en un juguete con sonrisa fija. Y aquí está la parte más perturbadora. El elfo no es un juguete, es un dispositivo psicológico. Según los propios creadores del elfo, su función es instaurar un sistema de autocontrol infantil basado en la vigilancia permanente. El niño no se porta bien porque comprenda el bien y el mal, se porta bien porque alguien lo está mirando. Los psicólogos infantiles
Han advertido que esto introduce en los menores una forma embrionaria de panoptismo, la sensación de que un observador invisible evalúa cada acción. Y ese, justamente, era el núcleo de la Navidad original, la vigilancia del invierno, el juicio del solsticio, la idea de que alguien decide si mereces pasar al año siguiente. Pero el elfo moderna añade algo nuevo: movimiento nocturno. Cada mañana aparece en un lugar distinto, no porque sea mágico, sino para reforzar la idea de que actúa por cuenta propia, que existe más allá del control de los padres. Esto replica a la perfección prácticas documentadas en las aldeas germánicas del siglo XVII. Figuras de madera que se movían durante la noche para asustar a los niños y enseñarles disciplina. El mensaje es claro, aunque nadie lo diga en voz alta. La casa no es un refugio. La habitación del niño no es privada. Siempre hay ojos encima. Ese es el verdadero retorno del Santa primitivo. Una vigilancia dulcificada, un castigo invisible, un mecanismo de condicionamiento emocional. Santa Claus no se volvió más amable, solo se volvió más efectivo. A estas alturas, la transformación está completa. El anciano que antaño recorría el cielo con demonios y espíritus castigadores ha mutado en algo más sutil, un ícono de consumo que enseña obediencia, un vigilante encubierto bajo la palabra magia, una presencia constante que observa pero nunca actúa directamente. Santa ya no golpea puertas como Krampus, no abre vientres como Perchta, no arrastra niños como Ruprecht, pero los principios son los mismos: vigilancia, juicio, control del comportamiento, condicionamiento desde la infancia. No es casualidad que la Navidad moderna sea el periodo de mayor consumo del planeta. Santa Claus se convirtió en la herramienta emocional perfecta, una figura que mezcla nostalgia, obediencia, deseo y miedo en una sola imagen. El final que nadie cuenta. Si juntas todas las piezas, el mito revela su verdadero rostro. Odín, el cazador de almas; San Nicolás, el ejecutor moral; Krampus, el castigador; Ruprecht, el anotador de pecados; Piet, el secuestrador ritual; Perchta, la juez del vientre; Nast, el dibujante del espía amable; Coca-Cola, la corporación que fijó la máscara para siempre; y el elfo moderno, la sombra silenciosa que se cuela en los hogares. Cada versión es un reflejo de la misma idea primitiva. En invierno, el mundo te observa. En Navidad, alguien decide quién merece y quién no. La luz viene cubierta de sombra. Y cuando entendemos esto, la Navidad deja de ser un cuento para niños. Se convierte en un espejo, uno que refleja nuestros miedos más antiguos: ser juzgados, ser vigilados, ser medidos, ser controlados. Pero paradójicamente, esa es también la razón por la que seguimos contando la historia. Porque en el fondo intuimos que algo poderoso se esconde detrás del traje rojo y la sonrisa amable. Algo que lleva 1000 años observándonos. Si esta mirada más cruda sobre Santa Claus y la Navidad te dejó pensando, suscríbete, activa la campanita y comenta invierno si quieres que analicemos otro mito oscuro. Y recuerda, a veces, incluso las figuras más luminosas proyectan las sombras más largas.